La astrofísica moderna está, bueno, digamos que en un momento bastante crítico. Llevamos décadas mirando el cosmos, intentando a la fuerza que los nuevos datos encajen en modelos viejos, y la verdad es que las inconsistencias se nos están acumulando. Piénsenlo, hoy en día dependemos de conceptos completamente hipotéticos, como la materia oscura, simplemente para que las matemáticas nos cuadren a nivel galáctico, y eso que nadie la ha visto jamás. Así que hoy vamos a sumergirnos en una explicación profunda y académica de las variables que realmente controlan el universo. Vamos a analizar una alternativa mecanicista verdaderamente fascinante, la teoría de emergencia temporal. Bien, para que tengan una idea de la hoja de ruta, vamos a ver 6 puntos rapidísimo. Arrancamos con las inconsistencias actuales. Pasamos a definir qué es la teoría de emergencia temporal, el hardware universal, ese enorme enigma de la rotación galáctica, las variables evolutivas y finalmente la unificación total de la física. Arranquemos. Sección 1. Las inconsistencias en la física. Vamos a hablar del elefante en la habitación, esos vacíos masivos en nuestro modelo estándar actual. A ver, tenemos un contraste clarísimo acá. Por un lado, el modelo estándar tradicional necesita inventar cosas. Literalmente, necesita materia oscura y energía oscura para compensar la masa que nos falta. Pero por otro lado, la teoría de emergencia temporal, o TET para abreviar, nos propone algo distinto. Trata al universo como un sistema informacional, donde las variables a la vista de la TET son evolutivas. Esto nos permite entender el cosmos mediante una red de procesamiento real y no con parches invisibles. Y para que dimensionen el tamaño de esta crisis, los datos recientes del telescopio James Webb nos volaron la cabeza. Encontramos galaxias lejanas con una madurez prematura que rompe todas las reglas. Por ejemplo, galaxias que bajo la física estándar sin materia oscura deberían estar rotando a unos tranquilos 48 kilómetros por segundo, están girando a más de 100. Esta tasa acelerada de formación de galaxias lejanas observadas por el James Webb simplemente no encaja en lo que creíamos saber. Pasamos a la sección 2, donde entramos de lleno en la teoría de emergencia temporal y su sustrato informacional. Ahora, frente a todo este caos, la teoría de emergencia temporal surge precisamente como una necesidad de explicación generalista a todas estas inconsistencias de la física de las que venimos hablando. Al crear este marco matemático y puramente mecanicista, se logran resolver todos estos interrogantes, llegando al punto de resultar la forma más fiel de teoría de la unificación de la física actualmente. Y un dato no menor, esta teoría, la TET, fue desarrollada íntegramente por un investigador independiente, el ingeniero Diego Eduardo Gatti Sorbaro. Y el corazón de todo esto, la base geométrica, es el toroide de Clifford. Olvídense de la partícula como una bolita sólida. Acá la materia se entiende como información que se está procesando constantemente. Cada componente de un átomo se genera dentro de su propio toroide, atado a lo que podríamos llamar una tasa de refresco informacional que lo mantiene existiendo en nuestra realidad, como si fuera el cuadro por segundo de un videojuego. Sección 3. El hardware y el sustrato universal. Veamos cómo funciona esta máquina por dentro. Tienen que cambiar el chip con esto. El vacío del espacio no está vacío. En la TET a esto se le llama la red SEC, el sustrato espacial cuantizado. Imagínenlo literalmente como el hardware, la placa madre fundamental del universo donde opera el campo de Higgs. Todo este espacio aparentemente vacío es en realidad una red informacional que está procesando la realidad de forma activa. Y lo que es más loco todavía, según la documentación académica de la teoría, el tiempo no es algo absoluto. No hay un reloj mágico invisible dictando los segundos. El tiempo emerge. Es simplemente el ritmo de procesamiento de esta red SEC y está atado, anclado físicamente, a la densidad del fondo cósmico de microondas. Claro, para que esa información pase a ser el mundo sólido que tocamos, tiene que cruzar el umbral de Higgs. Esta es literalmente la frontera. Es la barrera física de energía exacta que esa geometría informacional tiene que superar para decir, listo, ahora tengo masa y existo físicamente en esta realidad. Entonces, ¿cómo se arma un átomo estable? Con algo llamado mecanismo de materialización asíncrona. Paso 1. El protón y el electrón emergen en sus toroides por separado. Paso 2. Como el protón es más pesado, tarda más en materializarse que el electrón rápido. Ese ligero retraso, esa asincronía, es clave, porque le da al electrón un puerto donde anclarse. Si estuvieran perfectamente sincronizados, la materia simplemente no se sostendría. Los electrones saldrían volando y, bueno, nosotros no estaríamos acá. Entramos en la sección 4. Llegó el momento de aplicar este hardware universal al misterio de la rotación galáctica. Volvamos a esa galaxia rebelde del James Webb, la CRS 2112.
Los datos empíricos nos dicen que gira a más de 100 kilómetros por segundo. El modelo estándar tradicional, sin sus parches, predice apenas 48. Pero acá viene el golpe sobre la mesa. La predicción de la TED, usando la mecánica de este sustrato espacial, nos da casi 96.5 kilómetros por segundo. Es decir, nos permite explicar perfectamente la velocidad de rotación galáctica sin usar ni un solo gramo de materia oscura hipotética. Todo esto no es charla teórica, ¿eh? Está respaldado por transcripciones matemáticas súper rigurosas elaboradas por el ingeniero Gatis Zorbaro. En sus cálculos, demuestra paso a paso cómo la aceleración variaba en el pasado cósmico, porque las reglas del espacio mismo de este hardware eran más restrictivas en el universo temprano. Y como cualquier teoría científica sólida, la TED no solo explica, sino que predice. Y predice algo totalmente falseable. Afirma que deberíamos poder medir una diferencia, una asimetría, de entre 5 y 9 kilómetros por segundo entre los brazos de una galaxia que se acerca y el que se aleja de nosotros, todo por el gradiente de esta red SEC. Y lo mejor de todo es que esto es algo que los observatorios actuales pueden salir a medir hoy mismo. Pasamos a la sección 5. Hablemos de las variables cósmicas evolutivas y de por qué nuestro universo es sumamente reactivo. Como les adelantaba, a la vista de la TED, las variables del universo son evolutivas. La aceleración crítica, que depende del desplazamiento al rojo, nos indica que en el universo primitivo, la gravedad era muchísimo más tensa y reactiva. Esto causó un colapso acelerado de nubes de gas, es decir, permite resolver la evolución del universo y explicar esa formación rápida y prematura de galaxias observadas por el James Webb, todo de forma mecanicista. Y este enfoque informacional permite resolver la evolución del universo descartando por completo otras entidades fantasma. Nos olvidamos de buscar un campo inflatón o energía oscura que empuja todo. No existe tal cosa empujando en el vacío. La expansión acelerada es simplemente la tasa de inflación informacional de la red. La red SEC está literalmente generando nuevos nodos de procesamiento entre las estructuras que ya existen, y eso crea distancia geométrica, así de simple y elegante. Finalmente, llegamos a la sección 6, el desenlace. La unificación total de la física. Fíjense en esta frase del autor. El universo es un sistema que se autoconstruye, donde la materia es el arquitecto y el espacio su huella digital. Es brillantísimo porque nos muestra que el electromagnetismo, la gravedad y la termodinámica no son fuerzas desconectadas. En realidad, están unificadas mediante este campo inducido en el hardware del universo. Así que todo esto nos deja con una pregunta gigante. ¿Es posible que la solución definitiva para entender la mecánica de nuestra realidad no sea buscar partículas oscuras invisibles, sino aceptar que vivimos en un sustrato informacional? El trabajo del ingeniero Gatis Zorbaro nos plantea un desafío enorme. Pero si este marco matemático y evolutivo es correcto, entonces de repente el caos del universo cobra un sentido absoluto. Los dejo pensando en eso. Hasta la próxima.